Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy me acompaña Seyed M. Marandi, profesor en la Universidad de Teherán y también ex asesor del equipo de negociación nuclear de Irán. Así que es un placer volver a verte. Muchas gracias por invitarme, Glenn. Siempre es un honor. Quería hablar de Turquía, porque bueno, Turquía es un actor muy complicado. Supongo que se podría decir que es una región compleja, y a menudo es difícil comprender exactamente qué está haciendo Turquía. Además, compite por muchos intereses clave de seguridad frente a una variedad de actores. Creo que Erdogan suele jugar a estos juegos excesivamente complejos y no duda en recurrir al engaño para lograr sus objetivos. Esto suele provocar tensiones con muchos países, ya sea Irán, Siria, Irak, Libia, Rusia e incluso con sus propios aliados de la OTAN. Me preguntaba si podrías arrojar algo de luz sobre esto. ¿Cómo ves los principales objetivos geopolíticos de Turquía en Oriente Medio hoy en día y quizás las principales áreas en las que choca con Irán? Creo que es importante tener en cuenta, especialmente para el público más joven, que en Turquía el movimiento islámico fue liderado por el señor Erbakan, el señor Necmettin Erbakan, quien era una persona muy valiente y muy antiimperialista. Su orientación estaba dirigida hacia el sur global. Era el tipo de persona que los movimientos de resistencia de la región y del mundo habrían querido tener de su lado. Pero cuando llegó al poder como primer ministro a finales de los años 90, durante un año, el ejército lo destituyó. Y por supuesto, no era política de la OTAN ni de Estados Unidos permitir que una persona así estuviera al mando. Básicamente, a través de un proceso, diluyeron el movimiento hasta que finalmente Erdogan llegó al poder. Erdogan came to power, and while many thought that he was Y aunque muchos pensaban que él era una extensión o que sus políticas serían una extensión de las de Erbakan, no fue así, y siguió políticas muy diferentes. Su orientación estaba más cerca de la OTAN. Su objetivo era unirse a Occidente, pero de una manera diferente a la de los anteriores líderes seculares de Turquía. Así que, en mi opinión, la marginación de Erbakan fue una gran pérdida y también un gran éxito para Estados Unidos. El problema de Erdogan desde el principio fue que él creía, y muchos de sus seguidores, que sus políticas engañosas y el hecho de que negociara de manera diferente y persiguiera objetivos distintos al negociar con diferentes personas o países, muchos pensaban que eso era muy inteligente. Pero la realidad es que lo que ha provocado, en última instancia, es una desconfianza generalizada hacia el gobierno turco. Así que cuando los líderes regionales se reúnen, cuando hablan, cuando los líderes mundiales conversan entre ellos, obviamente, en sus discusiones dejan claro unos a otros que no confían en el presidente de Turquía. Es conocido por ser deshonesto y engañoso, y creo que eso supone un gran problema para Turquía. Así que, aunque pueda obtener muchas ventajas tácticas a través de estas políticas o este método de gobierno, creo que ha llevado a muchos errores estratégicos y ha perjudicado mucho a Turquía. Creo que estamos empezando a ver cómo este problema aumenta a medida que pasa el tiempo. Así que, en el caso de Siria, por ejemplo, Erdogan tenía relaciones extremadamente cercanas con Assad. Ellos y sus esposas solían ir juntos de vacaciones, así de estrecha era su relación. Probablemente, los dos eran más cercanos entre sí que cualquier otro par de líderes en la región, porque no se conoce que otros líderes salgan de vacaciones con sus familias. Pero después de la llamada Primavera Árabe, o el despertar, cuando el gobierno de Libia fue atacado por estas dictaduras ricas en petróleo y gas del Golfo Pérsico con el respaldo de Occidente, y por supuesto, Qatar desempeñó un papel central. Erdogan también jugó un papel clave en esto. Erdogan also played a key role in this, and he joined the West
Y él se unió a Occidente en manipular este despertar, la primavera árabe, que finalmente se convirtió en algo bastante horrible. Así que, tras el derrocamiento del gobierno libio, y vemos que gracias a esta intervención y gracias a estos regímenes, los regímenes de la OTAN, Turquía y Qatar, Libia hoy es un país devastado y sigue en medio de una guerra civil. Luego pasaron a Siria, y de nuevo en el caso de Siria, como en Libia, esto fue una operación de la OTAN. Así, la operación Timber Sycamore, que por supuesto todos sabemos que Obama estaba detrás. Y el hecho de que Estados Unidos utilizó a Al-Qaeda junto con Erdogan y Qatar en Libia y en Siria. Y conocemos el correo electrónico de Jake Sullivan a Hillary Clinton del 12 de febrero. En 2012, se decía que en Siria Al-Qaeda estaba de nuestro lado. Pero eso también ocurrió en Libia. Allí teníamos a Belhaj, que fue clave, y a su gente que fueron fundamentales en el derrocamiento del gobierno de Gaddafi. Así que el papel de Erdogan ha estado dentro del marco de la OTAN, ha estado en diálogo con otros países, pero finalmente, en última instancia, los traiciona, como en el caso de Siria. Su ocupación del norte de Irak y sus tratos con el gobierno local de Erbil, el gobierno kurdo, como herramienta contra el gobierno central de Bagdad, también son bien conocidos. O, por ejemplo, su relación con Aliyev en Bakú, su alianza, y ambos, por supuesto, son aliados de Israel, se ha utilizado para intentar socavar a Armenia. Por supuesto, Armenia no está exenta de sus propios errores. Armenia ocupó partes de la República de Azerbaiyán, pero ahora es al revés, y Erdogan y Aliyev están intentando socavar la soberanía armenia. Así que vemos que, ya sea dirigido hacia Rusia, Armenia, Irán, Irak o Siria, en esta parte del mundo, todos estos gobiernos, todas estas personas tienen problemas con Erdogan. Y creo que eso va a volverse en su contra. En el caso de Siria, estamos viendo empieza a convertirse en problema porque alineó con Estados Unidos, socavó a Siria y a su viejo amigo Assad. Y ayudó a matar a cientos de miles de personas junto con los cataríes y la OTAN, y al traer a decenas de miles de combatientes extranjeros en 2012 y 2013. Un punto importante, una nota al pie relevante para que sus espectadores tengan en cuenta, es que Irán, la resistencia y Hezbollah no se involucraron en Siria hasta 2013, a mediados de 2013. Y para entonces ya se habían introducido decenas de miles de combatientes extranjeros en el país. Así que esto no era sirios contra sirios. Fue entonces cuando Irán y Hezbollah empezaron a involucrarse. Y luego, por supuesto, más tarde en 2015, los rusos. Así que cuando Erdogan, junto con los israelíes, porque los israelíes también estaban ayudando a Al-Qaeda y al ISIS, junto a los altos del Golán ocupados por Siria, lo cual está bien de Sifi. Dos estaban colaborando en Siria. Por supuesto, el régimen israelí y Erdogan tienen sus rivalidades, pero ambos querían sus propias esferas de influencia separadas. Así, por ejemplo, en Siria, después de socavar finalmente a Siria, ahora vemos que aumentan las tensiones entre Turquía e Israel por las esferas de influencia, pero estaban colaborando para derrocar a Siria. O, por ejemplo, durante la guerra de 12 días, cuando el régimen israelí atacó a Irán, cuando llevaron a cabo este asalto no provocado, Turquía presionó al gobierno armenio para que renunciara a su soberanía en el sur, junto a la frontera con Irán, de modo que básicamente Turquía y la República de Azerbaiyán cortarían el vínculo de Irán con Armenia, Georgia, el Mar Negro, Europa del Este y Rusia. Y también, para poder establecer lo que quieren los estadounidenses, es decir, no ruta tartartolis wasin trey. En otras palabras, a prin se necesitamos fren bafran althu. In other words, a rival route to the Belt and Road initiative so it would not only disrupt the Russian Así que no solo podría interrumpir el corredor norte-sur ruso, potencialmente, sino que también afectaría la iniciativa de la franja y la ruta, y serviría como una ruta alternativa pro-OTAN.
Y sabemos que, por supuesto, Erdogan no está sancionado. Turquía no está sancionada porque él está trabajando en coordinación con Estados Unidos, en línea con los intereses israelíes. Es cierto que, como he dicho, hay tensiones en Siria, pero en otros lugares han estado colaborando durante todo este holocausto en Gaza. Hemos visto que Turquía y Erdogan y el régimen israelí siguen haciendo negocios como de costumbre. Así que mientras Erdogan arremete contra Israel, transporta el petróleo de Aliyev, el petróleo de Bakú, petróleo barato, a Israel. Hace negocios, los barcos van y vienen, tienen relaciones comerciales, pero también relaciones políticas. Hay una embajada allí. Y hay vuelos directos. Cuando vas al aeropuerto de Estambul, ves vuelos que van a Tel Aviv. Así que está jugando a este juego en el que verbalmente es pro-Palestina. Da becas a palestinos. Es su diplomacia pública. Pero cuando se trata de tratar con el régimen israelí, su relación con ellos es mucho más profunda. Pero todas estas políticas, puedes ver cómo esto causa tensiones. Y las tensiones ahora con Rusia están aumentando. China no está contenta. Está utilizando a ciudadanos chinos, centroasiáticos, rusos, pakistaníes, indios e incluso iraníes e iraquíes en sus diferentes fuerzas de Al-Qaeda e ISIS, sus fuerzas takfiríes, los grupos salafistas y wahabíes en Siria, que sí representan una amenaza para estos países asiáticos. Y todos sabemos cómo ISIS y Al-Qaeda siempre han sido herramientas utilizadas por Occidente, creadas por Occidente, para desestabilizar países o regiones que no están alineados con Occidente. Así que él está claramente en el campo estadounidense. Pero Turquía es importante. Y Turquía no es Erdogan. Para Irán, Turquía es mucho más que Erdogan. Es un país grande. Es un país con una tradición sufí que es similar a la cultura chií. Por lo tanto, para Irán, la relación con Turquía sigue siendo importante. Pero él es muy problemático. De nuevo, ahora está causando problemas porque en Siria vemos que no puede competir con el régimen israelí. No hay duda, y esto fue evidente desde el primer día, de que cuando las cosas se pongan difíciles, Trump o quien sea que esté en la Casa Blanca apoyará firmemente a Netanyahu o a quien esté al mando en Tel Aviv. Así que ahora mismo, Siria se está convirtiendo en una especie de agujero negro. Su representante en Siria, Jolani, o el representante de Occidente en Siria, Jolani, está tambaleándose. En las últimas 24 horas, hemos visto nuevos enfrentamientos en el sur entre las milicias drusas y las milicias pro-Jolani o Hayat Tahrir al-Sham. La situación en Siria no es buena. Cuando la situación en Siria no es buena, tampoco lo es para los países vecinos, porque Siria se está convirtiendo en un agujero negro. Como creo que ya dije en tu programa hace un tiempo, esto fue una victoria táctica para Erdogan y Biden en ese momento, así como, por supuesto, para Netanyahu, que se jactó de ello. Pero creo que es un fracaso estratégico para ellos. Creo que toda esta idea de seguir una política neo-otomana para restaurar una mayor influencia en la región, una y otra vez, parece entrar en conflicto directo con el objetivo de llevarse bien con los demás miembros. También sigo notando que, en Occidente, lo que a menudo frustra a Turquía es que no se alinea. Y para mí, esto también parece más bien un fallo de Occidente, porque no reconocen que el mundo es multipolar. Tienen que diversificarse, tienen que tener muchos socios. No pueden simplemente subordinar a todos, todo el tiempo a Estados Unidos. Pero para los chinos, rusos y otros, creo que ellos, como has dicho, están cada vez más frustrados, porque si Turquía persigue sus propios intereses, sí, es lo que cabe esperar. Pero los esfuerzos por armonizar intereses con otros, por ver dónde está el terreno común y establecer un statu quo, son muy difíciles, porque cada vez que parece que llegan a un acuerdo, realmente entra en juego el engaño, y todo se vuelve demasiado complicado, demasiados objetivos a la vez. Puede ser algo pequeño, como por ejemplo,
cuando los rusos entregaron a los comandantes de Azov con la condición de que no serían liberados a Ucrania hasta después de la guerra. Ilukshira Tiskin y Tus Dovmo. Este tipo de cosas, en las que ya no se puede confiar en ellos, o los problemas más grandes como Siria, donde pensaron, vale, busquemos un acuerdo en el que se tengan en cuenta los intereses de todos los actores y regiones, y mientras tanto, están planeando este ataque yihadista por poderes en Siria y el derrocamiento de Assad, hacen que sea muy difícil llegar a acuerdos a largo plazo, incluso basados en acomodar los intereses turcos, cuando nunca se sabe qué puede hacer Erdogan a continuación. Pero, por supuesto, Turquía también tiene un papel clave en Irak, principalmente vinculado a la cuestión kurda. Pero, ¿en qué áreas pueden cooperar Irán y Turquía? ¿Y dónde crees que acabarán, si no en un enfrentamiento, al menos en una disputa? Bueno, como ciudadano privado, nunca he sido otra cosa que un ciudadano privado. Incluso cuando estuve con el equipo de negociación nuclear en 2015, y de nuevo, hace 3 años y medio, solo fui asesor de medios. Siempre me he negado a estar en el gobierno. Pero como ciudadano privado, lo que puedo decir como mi propia opinión es que mientras el señor Erdogan esté en el poder, creo que va a ser muy difícil tener una relación con Turquía que sea satisfactoria para los iraníes, porque nunca podrán confiar en él. No importa qué acuerdo haya sobre cualquier tema, simplemente ya no es alguien en quien nadie confíe. Y eso lo limita todo. Y por supuesto, Erdogan ha estado intentando, ya sea intencionadamente o no, utilizar el salafismo y el wahabismo. Hay que tener en cuenta que Qatar, que en realidad es un apoderado estadounidense, tiene como ideología oficial el wahabismo. La mezquita más grande de Doha, que es enorme, y la he visto, se llama Mezquita Muhammad ibn Abdul Wahhab. Él es una figura clave en todo el mundo takfiri, junto con Ibn Taymiyyah. Así que lo que Qatar y Turquía han hecho, en efecto, es alejar a partes de la sociedad turca del sufismo, llevándolas hacia un islam mucho menos tolerante, hacia el salafismo y el wahabismo. Por supuesto, han estado utilizando estas corrientes como herramientas en Siria, en Irak y en otros lugares, incluido el Líbano. Algo que he presenciado. He hablado con algunos de estos clérigos salafistas y wahabíes que dirigen grandes y costosos centros islámicos financiados con dinero catarí. Creo que es justo decir que desde que Mohammed bin Salman llegó al poder, el movimiento wahabí, salafista y takfirí se ha inclinado más hacia Erdogan y Qatar que hacia Arabia Saudí. Mohammed bin Salman, por sus propios motivos, se ha distanciado en gran medida de estos grupos. Pero ahora están bajo el control de este eje, bajo los generales, ya sabes, dentro de los ámbitos y el marco de la OTAN. Así que la sociedad turca está siendo impactada por el salafismo. Y el salafismo está desplazando ahora a partes de la sociedad turca de este Islam sufí tradicional. Y eso va a ser un problema porque, como dije antes, culturalmente hablando, Irán y Turquía son muy similares, y siempre lo han sido. Pero por supuesto, el wahabismo y los takfiríes salafistas consideran, por ejemplo, a los chiíes como infieles. Así que si tienen acceso a mí, me matarán, o a mi esposa, o a mis hijos, o a mis vecinos. Y vemos cómo se comportan ahora en Siria. Al principio, cuando llevaron a cabo la masacre contra los alawitas, incluso los europeos los defendían e intentaban culpar a estos pobres aldeanos y habitantes de los pueblos, diciendo que estaban afiliados al gobierno de Assad, lo cual no era cierto. Muchos de ellos eran simplemente, quiero decir, en su gran mayoría, eran personas corrientes. Pero luego pasaron a los cristianos y a los drusos más recientemente. Y en efecto, y esto es algo que creo que fue intencionado desde el principio, no necesariamente por Erdogan, no creo que sea el caso.
No creo que él mirara tan lejos en el futuro. Pero creo que desde el principio los estadounidenses estaban utilizando Al-Qaeda porque ya los habían usado antes en Afganistán y Pakistán, como todos sabemos, inicialmente contra la Unión Soviética, pero también más tarde contra Irán. Así que saben muy bien cómo funcionan. Y ya sabes, también tenemos la experiencia del 11S. Sea como sea, incluso si aceptamos la versión oficial del 11S, conocen muy bien a Al-Qaeda. Narrative of 9/11, they know Al-Qaeda very well. And so, by bringing Al-Qaeda to power, Así que, al llevar con éxito a Al-Qaeda al poder después de 13 años de guerra sucia, era natural que Siria se encaminara hacia la explosión, implosionaría. ¿Y por qué? Porque Al-Qaeda es salafista y wahabí. Por supuesto, el wahabismo es una especie de subgrupo del salafismo. Pero, en cualquier caso, usaré los términos de manera laxa y algo inexacta de forma intercambiable. Pero esto provoca que las minorías, que en conjunto representan al menos la mitad del país, se distancien porque todas ellas son consideradas personas cuyas vidas pueden ser arrebatadas o que no son dignas. Así que los alawitas, los cristianos, los drusos, los kurdos, los sufíes, los ismailíes, los laicos, todos ellos en Siria están ahora bajo asedio. Y así, al llevar estos grupos al poder, se anima a estas minorías a inclinarse hacia potencias extranjeras. to tilt towards foreign powers. And in the case of the Druze, what they've done is that they've pushed these people. Y en el caso de los drusos, lo que han hecho es empujar a estas personas, en la mayoría de los casos por miedo, hacia el régimen israelí. Ahora bien, yo consideraría que eso está mal, y quienes lo promueven están cometiendo traición. Pero se puede entender cómo la gente común, que teme por su vida y piensa que va a ser asesinada por estas milicias takfiríes, podría acudir al régimen israelí en busca de apoyo. No lo justifico, pero se puede ver por qué ocurre esto. La gente, por desesperación, hace muchas cosas. Si yo estuviera en esa situación, solo entonces podría juzgar. Solo entonces, cuando me encuentre en una situación tan extrema, podré entenderlo con mayor claridad. Así que creo que desde el principio, el objetivo al utilizar a ISIS y Al-Qaeda en Siria era desmembrar Siria. ISIS and Al-Qaeda in Syria was to break up Syria. And that is because breaking up Syria has always. Y eso se debe a que la fragmentación de Siria siempre ha sido el objetivo del régimen israelí. Una Siria fragmentada, un Líbano fragmentado, una región fragmentada, para que el régimen israelí pudiera dominar. Y Erdogan fue clave para este objetivo israelí, y pensó que él también obtendría su parte del pastel. Y no creo que la parte que ha tomado valga todo lo que ha hecho, y ni siquiera vale la pena para Turquía, porque esto, como he dicho, se está convirtiendo en un agujero negro. Así que básicamente en Siria tienes un país que se está desmoronando, se está moviendo hacia la fragmentación, la balcanización. Y como he dicho, mientras el señor Erdogan sea presidente de Turquía, bueno, en cierto sentido también es presidente de Siria, pero mientras siga siendo presidente de Turquía, creo que va a ser muy difícil para diferentes países, incluido Irán, avanzar mucho. Así que cuando se trata de negocios, one's statement is this of Haver. There's cooperation, but when it comes to politics, it's difficult. You mentioned the Azov. Mencionaste a los soldados de Azov que envió a Ucrania en violación de su acuerdo con los rusos. Pues bien, eso es exactamente lo que hizo en Siria. Después de que sus extremistas estaban perdiendo en Siria, y después de que el gobierno, junto con Rusia, Irán, Hezbollah y otros, lograron recuperar partes clave del norte de Siria, él hizo un trato. Presionó a Rusia e Irán para que aceptaran que estas fuerzas extremistas permanecieran en partes de Siria. Ahora bien, Irán era más escéptico, pero los rusos aceptaron el acuerdo. Los iraníes no confiaban en él porque tienen una historia más larga con él. Y al final los iraníes tenían razón. Erdogan dijo, no puedo llevar a esta gente dentro de Turquía. Va a ser un gran problema. Así que al final llegaron a un acuerdo por el que permanecieron en Idlib. Pero finalmente ocurrió lo que preocupaba a los iraníes y tomaron el control de Siria. Pero ahora, aunque, como he dicho,
va a ser un problema. Pero creo que algunas de las políticas de Erdogan están volviéndose en su contra, y eso está haciendo que países como Irán y Rusia sean más cautelosos con él. Y creo que esto va a dificultar que Turquía, bajo el mando de Erdogan, logre sus objetivos en el futuro, especialmente ahora, debido a su rivalidad con el régimen israelí en Siria, donde los israelíes, gracias al apoyo occidental, tienen la ventaja. Creo que todo esto se va a convertir en problemas para el gobierno turco en el futuro, problemas cada vez más difíciles. Creo que parte del cambio de régimen nunca se planificó adecuadamente. Lo que ocurre después de la salida de Assad y cuando desaparecen los intereses comunes de eliminarlo es que todos los nuevos intereses en competencia de la Siria posterior a Assad salen a la superficie. Sin embargo, mi última pregunta es sobre cómo ves el papel de China y Rusia en la región. Porque mi impresión principal ha sido que prefieren evitar los sistemas de alianzas simplemente porque, si eliges uno, te alejas del otro. Así, por ejemplo, en el caso de los chinos, realmente querían priorizar, obviamente, la necesidad de llevarse bien con Irán. Ven a Irán como un socio clave, pero también les gustaría llevarse bien con países como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Así que tienen este incentivo para intentar, no solo por intereses económicos como la franja y la ruta, sino también para buscar este puente diplomático entre los estados del Golfo e Irán. Y creo que los rusos lo han visto de la misma manera. Les gustaría estar lo más cerca posible de Irán, especialmente ahora que están persiguiendo este futuro euroasiático, en el que Irán de repente se eleva a uno de sus socios estratégicos clave. Pero al mismo tiempo, no quieren alienar a otros grandes estados. Así que, de nuevo, les gustaría evitar sistemas de alianzas en los que se aliena al bando contrario. Dicho esto, la política de la región influye en esto. Por ejemplo, con Rusia e Israel, siempre quisieron equilibrar esa relación. Pero ahora, con Israel apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia y con Irán cobrando más importancia, se observa cómo las prioridades se desplazan rápidamente hacia Irán y hay cada vez menos empatía hacia la posición israelí. Supongo que, para los chinos, lo ven de manera similar con Azerbaiyán. Es decir, si Turquía está aumentando su influencia en Azerbaiyán y desestabilizando a Irán y Armenia, esto también representa un problema para los chinos. Y, de nuevo, Rusia y China también tienen que gestionar la posición de Estados Unidos en la región, que está muy centrada en el sistema de alianzas. Es decir, si puedes mantener a Irán como enemigo, o mantener malas relaciones entre los estados del Golfo e Irán, entonces puedes debilitar a Irán, y también tendrás la obediencia de los estados del Golfo si perciben una amenaza iraní en su frontera. Así que hay muchos juegos en marcha al mismo tiempo, supongo. Me preguntaba cómo lo ves tú. ¿Crees que los chinos y los rusos están cambiando de alguna manera su posición en la región? ¿O cómo influyen en estas tensiones o conflictos más amplios en los que Irán también se ve arrastrado? Creo que el modelo que sigue Irán es muy diferente del modelo estadounidense o del modelo que sigue Occidente. Occidente tiene aliados y representantes en la región, el principal aliado, por supuesto, siendo el régimen israelí. Irán no quiere una alianza militar, ni con China, ni con Rusia, ni con nadie. Quiere relaciones muy estrechas. Y creo que lo mismo ocurre en Moscú y Pekín. Las relaciones se están volviendo más cercanas. Irán coopera con los rusos. Han ayudado a los rusos durante la guerra, especialmente durante el periodo en que las cosas eran difíciles para ellos. Fueron los drones iraníes los que resultaron muy importantes para evitar que la situación empeorara en Ucrania. Y los rusos también venden productos a Irán. Hace un tiempo se habló de que los rusos querían vender ciertos sistemas de defensa aérea a Irán, pero los iraníes se negaron. Eso no es cierto.
Los iraníes y los rusos han estado cooperando. Los rusos tienen sus propias limitaciones. Parte de ello se debe a los 2 millones de rusos que están en Israel. Y la segunda razón es, por supuesto, que los rusos están muy centrados en su propia guerra. Es una guerra muy intensa. Siempre ha sido muy intensa. Cuando comparo, por ejemplo, cuando Saddam Hussein, apoyado por Occidente, invadió Irán, fue una guerra que duró casi 8 años. Las bajas en la guerra de Ucrania hoy en día son mucho más altas que las bajas en la guerra entre Saddam Hussein e Irán debido a la intensidad. Así que Rusia tiene las manos llenas. Ese es otro asunto. Pero la relación entre Irán y Rusia ha evolucionado. Los rusos saben muy bien que cualquier éxito de los estadounidenses en la región del Golfo Pérsico o Asia Occidental es una muy mala noticia para Rusia. Y lo mismo ocurre con China. China también está preocupada por esto. Así que creo que los acontecimientos en nuestra región están acercando a Rusia, Irán y China entre sí. Se puede ver que eso está ocurriendo en las últimas semanas, digamos. Pero Irán no quiere que los chinos y los rusos se distancien de los países de la región del Golfo Pérsico. Es exactamente lo contrario. Aunque Irán tiene grandes problemas en este momento, así como Erdogan conspiró con Netanyahu y Biden, y por supuesto antes de Biden, Trump y Obama, para socavar Siria, ahora mismo Arabia Saudí está colaborando con Estados Unidos e Israel para socavar Líbano. Actualmente hay enormes tensiones en Líbano por la implicación de Estados Unidos y los brazos de la resistencia de Hezbollah. Los próximos días serán muy delicados en Beirut, ya que esto se debatirá en el gabinete y se tomará una decisión. Así que los saudíes están actuando contra la resistencia, igual que Erdogan lo hizo, y ambos están a favor de los estadounidenses e israelíes. Sin embargo, lo que Irán quiere en la región del Golfo Pérsico es que los chinos y los rusos tengan una presencia más fuerte. Una presencia política y económica más sólida ayuda a alejar a estos países de una dependencia total de Estados Unidos y crea más margen de maniobra. Irán no tenía que incluir a China para el acercamiento con Arabia Saudí. Arabia Saudí quería el acercamiento, y se lograron avances en Bagdad y en Omán, en Mascate, cuando ambas partes estaban negociando. Pero cuando los saudíes plantearon esto a los chinos y los chinos a los iraníes aceptaron. ¿Por qué? Porque una mayor presencia china debilita la presencia estadounidense. Una mayor influencia rusa debilita la influencia de la OTAN. Así que para Irán no quiere que los chinos tengan que elegir entre el lado oeste del Golfo Pérsico o el este, o el norte o el sur del Golfo Pérsico. Irán quiere, y si Estados Unidos fuera inteligente, habría hecho lo mismo. Pero Estados Unidos está marginando cada vez más a todos en el mundo. Sin embargo, en las últimas décadas, su política fue muy diferente en la región del Golfo Pérsico. Así que creo que lo que Irán busca son lazos más fuertes con Rusia, con China, con la India. Irán sabe que la India tiene relaciones sólidas con Estados Unidos y lamentablemente con el régimen israelí. Pero Irán está intentando alejar a la India aún más de Estados Unidos. La India mantiene muy buenas relaciones con Estados Unidos, y Irán no tiene grandes expectativas. Pero la cuestión es que incluso un pequeño grado de cambio tiene un gran impacto. Así que al intentar formar parte de este grupo más amplio de países que se inclinan un poco más lejos de Occidente, unos más, otros menos, Rusia más, China más, la India mucho menos, Brasil probablemente un poco más que la India. Al intentar empujar a estos países, en la medida de lo posible, lejos de Occidente, Irán considera que esto es bueno para la región y para los países de la región. Por eso, lo que Irán querría ver es una influencia asiática más fuerte en Asia Occidental y una influencia norteamericana más débil.
And I say why, the reason why I say North American influence is Y la razón por la que hablo de la influencia norteamericana es porque creo que en la última década Europa básicamente se ha descalificado para tener cualquier papel, ya que ha socavado su influencia en Rusia. Han socavado, quiero decir, cuando tuvimos las negociaciones nucleares hace 3 años y medio y yo estaba en Viena, la guerra en Ucrania estalló mientras se llevaban a cabo las negociaciones. Y yo les decía a las élites y periodistas europeos que venían a hablar conmigo que ahora que han cortado lazos con Rusia, tendrán una crisis energética en los próximos años. you will have an energy crisis in the years ahead. You're moving towards a harsh winter with expensive fuel. Se avecina un invierno duro con combustible caro, y vimos cómo eso influyó negativamente en las economías europeas. Y eso sigue ocurriendo mientras hablamos, porque era evidente que esta guerra no iba a terminar de la noche a la mañana. Así que era de interés para los europeos llegar a un acuerdo con los iraníes para poder contar con gas iraní, invertir en el gas y el petróleo de Irán y reducir su dependencia de otras fuentes. Pero no lo hicieron. Así que perdieron a Rusia, perdieron a Irán y, por supuesto, ahora dependen completamente de Estados Unidos. Básicamente es una influencia norteamericana y lo que buscan los iraníes es reducir esa influencia en Asia Occidental. There's this complicated games all the time, I feel, being played. Siento que siempre se están jugando estos juegos complicados. Es lo mismo que ocurre ahora en Siria. La idea es que, sí, en Occidente se piensa que el papel de Turquía ahora es un poco problemático. Por un lado, claro, por apoyar a los yihadistas, con quienes estamos haciendo las paces, pero aún así. Pero también por las tensiones que tiene con Israel. Pero la lógica a la que se llega entonces es que, bueno, si Turquía no tiene esa influencia allí, entonces podría tenerla Irán. Así que la OTAN acaba apoyando a actores y políticas que sabe que son perjudiciales para sus intereses a largo plazo. Creo que la mayoría de la gente lo entiende. Helani y la creciente influencia de Turquía allí no va a ser de ayuda. Pero incluso para objetivos como respaldar a Israel, lo cual, ya sabes, debería cuestionarse si eso debería ser un objetivo también. Uno acaba atrapado en estos extraños juegos. Se me olvidó preguntar sobre la cuestión kurda, porque ahora que el PKK se está debilitando, si no desintegrando, ¿qué significará esto para Erdogan? Porque esto le ha servido para mantenerse en el poder. Y en los últimos días hemos visto también una represión contra los manifestantes de la oposición. Entonces, ¿cómo ves el papel de Erdogan? ¿Qué tan sólido es el terreno sobre el que se apoya? Esto siempre es un problema cuando derrotas a tu oponente. De repente, parte de la legitimidad o el propósito de tener el poder en primer lugar puede empezar a desvanecerse. Bueno, creo que si miras el panorama general, en realidad ha hecho más daño a Turquía en relación con estos temas por lo que hizo en Siria que cualquier éxito que haya tenido. Porque ahora mismo, gran parte de Siria, el noreste en particular, y el este de Siria, está controlada por proxies kurdos de Occidente. Y eso es mucho más problemático que alguna declaración oficial de un líder del PKK en la cárcel. Así que creo que los problemas que ha causado a Turquía al debilitar Siria solo han aumentado. Y debería añadir y recordar a tus espectadores que en realidad, como has dicho, tienes absolutamente razón. And as you said, you're absolutely correct. The West's interests are not in fragmenting and Los intereses de Occidente no están en fragmentar y balcanizar esta región. Y ya vimos lo que ocurrió cuando enormes cantidades de sirios fueron a Europa, con Erdogan. Erdogan los estaba empujando. Así que llevó a cabo esta guerra sucia con el apoyo de Occidente, las dictaduras regionales y el régimen israelí. Todos estos refugiados fueron a Turquía. Luego él abrió las puertas y les permitió ir a Europa. Y eso cambió la política europea. Recuerda el Brexit. Sucedió con una mayoría muy pequeña, muy pequeña. Y en aquel entonces hacían campaña, como Farage y otros, con esos carteles de sirios llegando, ya sabes, esas enormes multitudes de sirios avanzando hacia Europa.
So he changed, that changed the balance of power. And Así que él cambió. Ya sabes, eso cambió el equilibrio de poder, y la política europea también se vio alterada como resultado de lo que ocurrió en Siria. Así que estas políticas sirven a los intereses del régimen israelí, pero no a los europeos, ni a Occidente, ni a Turquía. Cuando hablan de la influencia iraní en Siria, la influencia turca en Siria fue mucho mayor que la iraní. Irán tenía buenas relaciones con Siria, pero no teníamos grandes relaciones comerciales. No teníamos presencia militar. Siria facilitó el apoyo de Irán a Iran, Hamas, la Yihad Islámica, Hezbollah, así sucesivamente, y grupos palestinos laicos y otros grupos. Pero la relación de Siria con Irán no era tan strange. Syria's relationship with Iran wasn't that close. As I said, Erdogan and his wife would go on weekend vacation. Como he dicho, Erdogan y su esposa solían irse de vacaciones de fin de semana con el expresidente Assad y su esposa. Ellos empujaron a Siria hacia Irán. Y como mencioné, Irán ni siquiera se involucró hasta que la CIA, la inteligencia turca y las agencias de inteligencia occidentales facilitaron la entrada de decenas de miles de combatientes en Siria. Muchos de ellos fueron reclutados en Europa, no quiero crear problemas, pero digamos que a través de centros culturales influenciados por el wahabismo y el salafismo, con pleno conocimiento de las agencias de inteligencia occidentales en toda Europa, el norte de África y otros lugares. Solo entonces Irán se involucró. So it was only then that Iran got involved. So Iran didn't have a strong presence in Syria. Así que Irán no tenía una presencia fuerte en Siria antes de entonces, antes de 2013. Pero en cualquier caso sí, yo diría que lo que ocurrió en Líbano, lo que ocurrió en Siria, lo que ocurrió en Irak, lo que ocurrió en Libia, todo esto fue en interés del régimen israelí. Y ninguno de estos hechos fue en interés de los europeos en particular. Observa el aumento de la migración desde África a través de Libia, el aumento, como he dicho, desde Asia Occidental hacia Turquía, y los cambios que se han producido en la política europea como resultado, así como el auge del sentimiento anti-inmigración y a menudo del racismo, y el cambio en el equilibrio político de poder en Europa como consecuencia. Pero por supuesto, cuando se trata de intereses diferentes, Israel es lo primero. The different interests, it's Israel first. Yeah, well, I guess Sí, supongo que como apunte, me gusta lo que has dicho, señalando que esto no es necesariamente, o en absoluto, del interés de Occidente tampoco. Y creo que este es el principal problema que tenemos, especialmente aquí en Europa. Estos debates, en realidad, no se están produciendo. No partimos del punto de partida. ¿Qué es lo que nos interesa? Y para alcanzar este objetivo, ¿qué política deberíamos seguir? En cambio, todo se convierte en una mentalidad tribal, donde o eliges nuestro bando, que es el conjunto de políticas que tenemos ahora, en las que creo que nos hemos enredado y que ya no tienen sentido, o, si lo criticas, entonces básicamente estás apoyando lo que hacen Rusia, China, Irán u otros. Es decir, disentir se convierte en una forma de traición. Pero nadie discute realmente hasta qué punto la competencia en materia de seguridad con los rusos, chinos e iraníes podría mitigarse. Porque si se pudiera, no hay ninguna razón inherente por la que necesitemos estos conflictos desde el principio. Quiero decir, si retrocedemos y miramos las políticas que seguimos, la destrucción de Irak, la destrucción de Libia, la destrucción de Siria, el ataque a las instalaciones nucleares de Irán, el apoyo a un genocidio en Gaza. Después de esto, siguieron la migración masiva y la inestabilidad política. La UESH pasó de ser un proyecto económico a un proyecto geopolítico, lo cual ha sido un desastre. Incluso con los rusos, si pudiéramos retroceder y no derrocar al gobierno en Ucrania en 2014, Crimea seguiría siendo ucraniana. Estarían en una zona neutral de amortiguamiento. Tendríamos relaciones funcionales con Rusia, tendríamos energía, no tendríamos la desindustrialización. Pero no podemos discutir esto. Cuestionar lo que hemos hecho se percibe como un ataque, como si eligiéramos el bando contrario. Pero nadie puede explicarme realmente por qué alguna de estas cosas ha sido buena para nosotros. Todo se basa en esa suposición. Si es malo para el oponente,
y nadie cuestiona por qué tienen que ser un oponente. Si es malo para ellos, es bueno para nosotros. Siempre prevalece esa mentalidad de suma cero. De nuevo, como realista político, tiendo a ver el mundo en términos de suma cero, pero existen oportunidades para mitigar esto. There are opportunities to mitigate this, and this just, I think the irony is because Creo que la ironía es que siempre miramos el mundo a través del prisma de los valores, lo cual se está volviendo un poco irónico. Siempre lo vemos como el bien contra el mal, nosotros contra ellos. Todo es siempre un juego de suma cero, así que resulta muy frustrante observar estas políticas. Lo mismo con el ataque a Irán. Algo de entusiasmo en los medios, pero ¿por qué? ¿Qué se espera lograr? Y por supuesto, ahora que se ha calmado la situación, esto debe de haber sido lo peor, lo más estúpido que podríamos haber hecho en Oriente Medio Occidente político. La imprevisibilidad ahora, quiero decir, esto está más allá de la comprensión. Sin embargo, lo único que parece escuchar el establishment político mediático es, ¿estás con nosotros o con ellos? Stand with us or them, and this is it. This is like a loyalty test, no matter how. Y esto es todo. Es como una prueba de lealtad, sin importar lo absurdas o autodestructivas que sean las políticas. Ya no hay debates sobre si nuestros intereses de seguridad pueden armonizarse con Irán. ¿Qué quieren? ¿Hasta qué punto podemos llegar a un compromiso? Incluso Henry Kissinger, este era siempre su principal argumento. Si reconoces a la parte contraria como una gran potencia o como una potencia importante, lo primero que debes hacer es averiguar dónde se pueden armonizar los intereses, dónde se puede llegar a un compromiso. Y si no es posible, entonces puedes enfrentarte a ellos. Pero nunca damos el primer paso. Siempre vamos directamente al enfrentamiento. Es extremadamente frustrante. Pero ya ves, aquí estamos. But here we are. Well, you know better than I that Bueno, tú sabes mejor que yo que aunque siempre hemos sido críticos con Occidente, los líderes de la época de la Guerra Fría, cuando personas como Kissinger estaban al mando de la política exterior en Estados Unidos, a pesar de las críticas, eran mucho más sofisticados y mucho más sólidos en la elaboración de sus políticas. Hoy en día, los líderes y las élites occidentales son unos aficionados y cuando hablan, simplemente no se les puede tomar en serio. Es interesante cómo están destruyendo su propia credibilidad en todo el mundo. Porque como decías, uno de los puntos clave que se repiten a sí mismos, a su propia gente y al resto del mundo, es que tienen valores. Pero lo que está ocurriendo en Gaza les está haciendo parecer los nazis de nuestra época. Y su insistencia en seguir apoyando al régimen israelí y su negativa a castigar al régimen está siendo vista en todo el mundo como hipócrita y tan siniestra como puede ser. Esto está destruyendo la posición de Occidente. No es solo Israel. Israel es despreciado en todas partes. Ayer vimos la manifestación en Australia. Enormes multitudes bajo la lluvia. El mundo también está cambiando en Occidente. Pero en todo el mundo, Occidente, que siempre ha intentado presentarse como superior, está siendo visto como una fuerza siniestra. Los estados, el régimen, los estados profundos y demás. Así que no solo se están socavando a sí mismos económica, política y militarmente en sus enfrentamientos con Rusia, nuestra región y China, sino que también están demostrando ser moralmente inferiores. Y creo que durante el momento unipolar, cuando tenían una especie de monopolio sobre los medios y la propaganda, eso revirtió todo su arduo trabajo. Y es muy interesante, Glenn, que lograron demonizar a Irán. Esto es solo un ejemplo. Lograron demonizar a Irán durante décadas a través de sus medios, de la diplomacia y también de los medios regionales. Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos siempre se han movido en contra de Irán. Qatar tiene muchos medios de comunicación, también los saudíes, también los emiratíes, a través del sectarismo, el racismo. Así que esta coalición de Occidente y sus aliados regionales ha logrado antagonizar a Irán ante los ojos de personas en muchas partes del mundo. Pero desde que comenzó el genocidio en Gaza, vemos que los Ansarullah en Yemen,
o los hutíes como los llama Occidente, que antes eran antagonizados en la región y en todo el mundo, se han convertido en héroes. El eje de la resistencia se ha vuelto heroico. Y hoy Irán, que siempre ha sido atacado tanto a través del sectarismo como del racismo en la región, y en Occidente, mediante una serie de narrativas diferentes, que todas funcionan dentro del mismo marco, todo eso se ha fracturado. Todo eso se ha derrumbado. All of that has fractured. All of that has fallen. Iran has now become popular across the region and beyond. Irán se ha vuelto ahora popular en toda la región y más allá porque se mantiene firme contra el régimen israelí. Es el único país, junto con Yemen, que se opone al genocidio y que está pagando un precio por oponerse a este holocausto, tal como lo vemos. Así que Occidente se ha autodestruido en el transcurso de un par de décadas, con sus guerras interminables, su expansión de la OTAN hacia el este, su antagonismo hacia China, y haciendo todo esto al mismo tiempo. Así que ahora mismo, mientras llevan a cabo este genocidio en Gaza y apoyan a los israelíes, también están antagonizando a China simultáneamente. También están en guerra con los rusos, también están en guerra con Irán. También están en guerra contra los llamados BRICS, sea lo que sea que eso signifique, porque BRICS no es la OTAN ni nada parecido. Incluso están antagonizando a la India hasta cierto punto, aunque creo que al final llegarán a algún tipo de acuerdo con la India. Pero aún así, su comportamiento, el comportamiento de Estados Unidos hacia la India va a tener un impacto. La forma en que Trump de repente se vuelve contra los indios y los insulta. Y por supuesto, está Epstein, todo este asunto de Epstein que no va a desaparecer. Así que han cambiado. Es como uno de esos partidos de fútbol, no veo mucho deporte, pero uno de esos partidos en los que un equipo va ganando 3-0 y de repente pierde el partido. Occidente lo tenía todo en los años 90. Estaban en la cima del mundo. Habían derrotado a Saddam Hussein en Kuwait. Afrontaron los fantasmas de Vietnam, con razón o sin ella. Derrotaron a la Unión Soviética. Si realmente la derrotaron, o si colapsó por sí sola, probablemente sea un asunto más complicado de lo que parece. Pero en lugar de aplicar políticas para mantener su propia hegemonía, fueron demasiado lejos y se enfrentaron a todos. Y esto va a ser, en la historia de la humanidad, el imperio que ha colapsado en el menor tiempo posible. Bueno, este es un problema de hegemonía global. Hay que ir contra todos al mismo tiempo. No hay prioridades. Esto nos remite a lo que los críticos decían en los años 90. Va a haber una sobreextensión. Se van a gastar todos los recursos, y eso se va a manifestar como inestabilidad socioeconómica y política. Mientras tanto, las grandes potencias del mundo empezarán a unirse para equilibrar colectivamente contra Occidente. Y de nuevo, esto está ocurriendo, pero no hay ninguna corrección de rumbo, y eso es lo que resulta extremadamente frustrante, porque creo que la ideología ha encorsetado estas políticas, y no hay ninguna aceptación de la disidencia. Así que pero sí. En fin, profesor Marandi, siempre es un placer hablar con usted. Así que gracias de nuevo por su tiempo. Siempre es un placer, Glenn. Muchas gracias por invitarme. Always a pleasure, Glenn. Thank you very much for inviting me.